Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 15 de julio de 2016, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos 3 canales que estamos al servicio de ustedes para darles una cobertura completa con nuestra programación. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias, bienvenidos. Queremos saludar como siempre este día viernes, antes de entrar al análisis pertinente del tema, a nuestro acostumbrado panel. Juan José Martel, como siempre, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, amigos, qué gusto. Doctor Kirio Waldo Salgado también, me da mucho gusto, gracias. como siempre, contar con la presencia de ustedes. Julio Valdivieso también, un placer saludarte, Julio, y Garrit Safia también con nosotros acá a mi diestra. Buenos días. A propios y extraños sorprendió esta semana lo que muchos ahora llaman el combo jurídico de la Sala de lo Constitucional, al referirse precisamente a 3 casos severamente sensibles para la sociedad salvadoreña. Nos referimos a declarar ilegal la ley de amnistía, desconocer ahora también a diputados suplentes y frenar momentáneamente el aumento del 13% a la energía eléctrica. De estas 3 cosas, la que más preocupación ha despertado, y lo hemos visto a partir de la divulgación del comunicado de prensa de la sala, intensos debates que van de un lado hacia otro. Es decir, una preocupación que obviamente es importante aclarar en diferentes ámbitos. Lo cierto es que este tema de la ley de amnistía de alguna manera es un factor que ha venido a generar esa polémica, sobre todo porque en su contenido general, ¿verdad?, lo que está diciendo la sala es que aquí jamás debió haber existido perdón y olvido en crímenes cometidos, en este caso, tanto por la guerrilla de aquel entonces, como también por el ejército y otros grupos oscuros de esa época. Así es que son elementos claves que van a tomar mucha ponderancia en el debate con nuestros panelistas este día, pero también vamos a sumar las 3 preguntas claves que nos van a ayudar a guiarnos en el mismo. La primera pregunta dice así: ¿con qué intenciones fueron dadas estas resoluciones? ¿Por qué razón fue planteada esta pregunta? Bueno, muchos se preguntan, ¿y por qué surge este tema hoy en día cuando el país atraviesa por una serie de retos, una serie de problemas que merecen seguramente una atención más pronta que estar pensando en lo que pudo haber pasado en el pasado? Esa es la primera pregunta que vamos a debatir este día. La segunda: ¿la resolución de la sala podría alentar a la población a buscar una venganza histórica, una venganza política, una venganza histórica, jurídica? Este es un elemento también clave que debe de estar presente en este análisis que van a hacer nuestros panelistas. Y la tercera, que obviamente pone también al país en una condición de referente bastante discutible. Y más aún cuando las Naciones Unidas nos ha puesto como un modelo, ¿verdad?, de país que otros pueden retomar. ¿En qué plano queda el país frente al mundo para ser considerado un referente de paz y también de reconciliación? Ese es otro elemento clave que vamos a tocarlo. Obviamente vamos a sumar el tema de que por qué razón ahora la sala viene a desconocer la existencia de los diputados suplentes, que es el otro elemento también clave que creo que no puede pasar de este análisis. Son las opciones que usted tiene para participar. Obviamente nuestra encuesta de hoy está relacionada con este tema de la amnistía, y la pregunta que hemos planteado para que usted participe a través de @diálogo21 dice así: ¿está o no de acuerdo con haber declarado ilegal la ley de amnistía? 2 opciones tiene usted, 2 caminos, sí o no. Ayúdenos a poder de alguna manera recoger ese insumo pertinente que nos va a ayudar a entender y comprender el pulso o la opinión que usted tiene frente a esa decisión de haber declarado ilegal la ley de amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional. Estoy sorprendido, preocupado, dijéramos, cuando en el país se debaten problemas tan delicados como la seguridad, como la economía, como la salud. Un país que se ha caracterizado por una polarización excesiva, un país
que estaba tratando por lo menos de tender los puentes para una reconciliación. No despertemos un gigante que ya estaba prácticamente olvidado, porque podemos arrepentirnos. Yo todavía no alcanzo a ver las consecuencias de esta resolución. Es muy imposible predecirlas. Sí veo venir, porque esta es la punta del iceberg, muchísimos problemas de carácter legal y meter a este país en problemas que habíamos olvidado. Qué paradoja la vida, qué contradictoria es la vida, cuando algunos de estos magistrados fueron electos con diputados suplentes. Fueron electos bajo esa misma modalidad. Y si en realidad se hubiese querido ponerle un coto a esto, pudieron haber dictaminado la sentencia de otro sentido. Declarar inconstitucional los diputados suplentes, pero no declarar nula la elección, sino que surtiera efectos a partir de la otra legislatura. Eso sí era entendible, pero no declarar nula una elección de diputados suplentes en este momento y dejar a la Asamblea en los términos en que está ahorita. Así que por el momento dejaría planteada para entrar en un debate jurídico. No quisiera hacer esto muy jurídico, porque creo que los televidentes quisieran ver un contexto más realista de la situación. La interpretación de lo que pasó, este megacombo, que más allá de combo, creo que es un megacombo, tiene varias lecturas. En primer lugar, la sentencia más relevante, como apuntaba Julio, es evidentemente la de la derogatoria de la ley de amnistía. Esto tiene una serie de repercusiones tremendamente interesantes, para mí históricas, para mí marca un antes y un después. Esto nos coloca nuevamente al momento de la finalización del conflicto, es decir, como que en El Salvador 24 años que han pasado no hubieran pasado, no hubieran ocurrido, como que no los hubiéramos vivido, nos retrotrae aquel momento y como que estuviéramos al momento de la firma de la paz. Entonces allí se habla de que no hay amnistía. Aquí hubo cierta dosis bastante fuerte de malicia y de una estrategia que trata de llevar al país a lo que era hace 23 años, donde después de firmada la paz, todos nos quedamos a ver qué pasaba. Igual está ahora. Ahora todo el mundo está viendo a ver qué pasa, qué sigue. Hay gente que puede responder en este momento, de acuerdo a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, por los delitos que cometió. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si de repente a alguien se le ocurre ir a denunciar al presidente Sánchez Serén, al vicepresidente Ortiz y a otros que tenían a su cargo los comandos urbanos, como en el crimen de la Zona Rosa, que fue identificado desde el principio a la persona que comandó el equipo que mató a los Marines de Estados Unidos y a un grupo de abogados que celebraba que acababan de examinarse en privado si habían pasado las materias. Hay palabras proféticas y preclaras que dijo un expresidente hace un tiempo, cuando dijo va a arder Troya. Efectivamente, desde el miércoles en la noche ardió Troya. Los políticos corrían a reuniones, estado de emergencia a muchos partidos, la Asamblea Legislativa declaró comisiones en sesión permanente, la reunión de ayer prácticamente no fue. Los militares salían sigilosos de sus casas a reuniones secretas y confidenciales. Los periodistas corrían detrás de medio mundo. Los diputados suplentes en cadena de oración, ardió Troya. El megacombo constitucional más grande de la historia de El Salvador, eso es. 3 resoluciones con 4 efectos distintos, que hay que analizarlos por separado.
Y quiero leer la frase que acaba de tuitear el doctor Arturo Méndez Azahar. Una paz sin justicia es la peor guerra. Bueno, mira, en primer lugar, precisamente este debate es el que se trataría. ¿Tú crees que con esta declaratoria de inconstitucionalidad vas a lograr lo que tú estás planteando? ¿Vas a lograr esa sensatez? ¿Vas a convencer a este? Dije que ojalá la próxima semana empieza la punta del iceberg a develarse. Van a venir una serie de demandas. Mi gran temor es que el país tiene problemas más delicados en este momento que pareciera, y quiero decirlo con esta frase, una involución institucional en la que se está sometiendo el país. Mira, la sentencia llegó en un momento a decir la llave que le meten a esta sentencia, cuando dice textualmente, la Sala de lo Constitucional advierte que no podrá aprobarse nuevamente una ley similar a la amnistía de 1993. Señores, ese es básicamente decirle a la Asamblea Legislativa, usted no puede legislar. Y con todo el respeto, señores miembros de la sala, esa es una facultad constitucional del órgano legislativo. No tenemos ley de amnistía. Ahora solo tenemos acuerdos de paz, pero no hay amnistía. Pero hay una ley también de reconciliación. Está la ley de reconciliación que se ha revivido. Que se ha revivido. Entonces, no nos enfoquemos en las formalidades, sino que analicemos realmente cuál va a ser el impacto. ¿Cuál pudieran ser todas esas coyunturas que se están dando? Mira, aquí ya desde ahora que se ha notificado, ya pueden empezar a fluir la cantidad de demandas. Tenemos una justicia, una administración de justicia capaz de procesar todos los casos que puntualizaba Juan José. Es decir, tenemos esa infraestructura y judicial. por eso debe de haber impunidad. Entonces declaremos amnistía a todos los crímenes que han cometido los mareros, hombre. Tal vez así también se tranquilizan y en aras de la armonía. La amnistía es parte de los procesos de paz. Lo que ha pasado ahora es que la sala ha dicho de que esa amnistía no fue enfocada adecuadamente al texto constitucional y a los tratados internacionales. Hoy sí te referís al texto, antes no interpretaste principios. Pero es que le quiero responder a Juan José de que hay que ver el contexto en el que estamos. Estamos maduros, así como dice Juan José, para sanar las heridas. Para unos las heridas nunca fueron cerradas y para otros solo díganme los dos compañeros un tan solo caso en que se puede pasar de la guerra a la paz si no hay una ley de amnistía. Y lo más paradójico, nos invitan a Colombia para que vayamos a ver un proceso de negociación y lo mismo que está haciendo Colombia lo hicimos nosotros en el 93. No hay forma de reconciliar si no hay una ley de amnistía. Es que tenés razón, la única forma en que se puede lograr la paz sin amnistía es cuando una parte derrota flagrantemente a la otra. Eso no fue el caso, de acuerdo. Pero es que mira, en todas partes ha habido leyes de amnistía cuando se ha logrado, pero se han respetado ciertos parámetros. Correcto. Es que la ley, es que lo que está señalando la sentencia de la sala es que fue irrestricto y absolutista esa forma de amnistía. Porque en esos términos no se puede volver a dar. Mira, Julio. En los términos de que prescriban los crímenes de lesa humanidad, no se puede dar en ese contexto una nueva ley. Eso es lo que está diciendo la sala. Mira, Julio, lo que a mí me preocupa es que por un lado, una emisora muy prestigiosa viene y da una noticia de Washington en donde el fiscal dice se va a cumplir la Constitución. Y por otro lado, el diario de hoy dice que el fiscal dice que se va a cumplir la sentencia. Poniéndonos los pies en la tierra, quiere decir que el fiscal para ahora, a partir de ahora, va a ser prioridad cumplir la sentencia de la Corte, de la Sala, y dónde va a quedar la persecución a la corrupción, al crimen organizado, al lavado de dinero, a las maras, al secuestro, a la extorsión. ¿Dónde va a quedar todo eso? Va a quedar perdido hasta que se vuelva
a satisfacer a las personas que están añorando volver a los tiempos de la guerra. Pero un órgano judicial no puede estar al vaivén de la situación. No, yo te estoy diciendo el lo que día está que pasando, nosotros Julio. perdamos la independencia judicial, el día en que se preste para vaivenes políticos, ese día sucumbió este país. Los jueces a eso se apelan. Mira, Julio, a esa pero es que todo independencia. esto gira, todo esto pivota alrededor del tema jesuitas. Qué casualidad que las 3 sentencias te la dictan después de tanto tiempo de estar guardadas. ¿Y dónde está la petición de aquellos ciudadanos que le habían dicho a las mismas salas de lo constitucional en habeas corpus? O aquí habemos unos de primera y de segunda marca. Les hemos dicho hasta la saciedad, resuelvan lo que quieran, pero resuelvan. Pero no se vale que primero tirás una resolución y la Corte Plena todavía esperando a que San Juan baje el dedo para que tome una decisión. De hecho, y en abono a lo que vos estás diciendo, se tiró el comunicado y todavía no estaba redactada el voto disidente. Y ese sobra de la casualidad. Del magistrado Jaime, se tiró hasta después, por eso circuló hasta el día de ayer. ¿Verdad? Es decir, se dio a conocer sin antes haber estado firmada la Pero sentencia. eso es lo que nuestros representantes en el pueblo eligieron. Juan José, te veo muy callado. No, es que yo muy creo pensativo, que... ¿no? Yo sí creo que hay una tendencia internacional a que haya justicia. Eso no es un objetivo de la izquierda. La justicia incluso es un principio liberal de la derecha y nace el concepto moderno de justicia, no soy abogado, pero algo entiendo, en la Revolución Francesa, que no eran ningunos izquierdistas, era gente que quería que la base del capitalismo se desarrollara. Por lo tanto, el concepto de justicia no debe de ser una bandera de la izquierda, tiene que ser una bandera de toda la sociedad. Lo que pasa es que cuando hay injusticia, hay alguien que la retoma y pareciera que es su bandera. Ese es el problema. ¿Por qué se están juzgando muchos militares en distintos países y por qué esto está sucediendo? Por una razón, porque el mundo necesita de estabilidad. ¿Quién trajo a las Naciones Unidas? ¿Por qué las Naciones Unidas impuso una comisión de la verdad y una comisión ad hoc? ¿Cuál era el propósito de imponer esas comisiones? Acabarse a la Fuerza Armada, hombre. Si ese era el propósito. No, era parar la guerra. Sí, ya se la acabaron, no, Kirio. mira, estamos hablando hace 25 años y se la acabaron. Y entonces, ahora, vámonos ahora, después de que la sala revive todo aquel escenario, ¿qué va a hacer la fiscalía? Por Dios, Julio, decime, vos sos abogado, vos también sos abogado, decime, ¿qué va a hacer la fiscalía con tanto caso complicado, No sé. casos difíciles como estos? Y va a abandonar todo lo que estaba llevándose en una forma ordenada en contra de las pandillas, en contra de la corrupción. ¿Qué va a hacer la fiscalía? Olvídate, aquí ya no va a haber juicios contra la corrupción, juicios contra el lavado, juicios contra el narcotráfico, juicios contra las pandillas, porque la fiscalía va a estar más interesada en resolver estos casos por las presiones de la izquierda y las presiones internacionales, porque también el fiscal recibe presiones internacionales y aquí va a terminar viniendo las ICIES, quiera o no quiera el gobierno del Salvador. Ya está, y mira, alguien dijo hace mucho La tiempo. Sisala, ¿verdad? Sí. La Sisala. Hace tiempo, aquí en los acuerdos de paz, la comunidad internacional nos apoyó, pero ya en la reconciliación, se quedó solo este país. Pero mira, ahora ya vamos a tener justicia social derivada de la guerra, del conflicto armado, pero no vamos a tener justicia pública entonces. O sea, como no hay amnistía y todos estos casos se van a judiciar, ya todas esas heridas se van a cerrar. Gary, Eso es lo que dice la resolución. Gary, pero la gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿abona esto al proceso de reconciliación que estaba llevando el país? Por eso te digo, para la izquierda, para la mitad de este país sí abona porque es cerrar las heridas que aún estaban abiertas. Quizás lo único, pero para la otra mitad Solo la madurez y la seriedad de los políticos es lo que va a determinar yo eso. sí creo que ahora sí puede haber una esperanza de los políticos, porque ahora sí sabe
que tienen la espada de Moques enfrente, que hoy sí la vieron venir. Esto no es un partido de fútbol donde alguien pierde o alguien gana. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí todos vamos a perder si no existe esa prudencia y racionalidad para poder digerir los efectos que esta resolución va a causar en el país. Sí, no, es el momento oportuno para que se unan fuerzas, porque como ya se abrió a través de la imprescriptibilidad que sanciona, que valida la sentencia, ya imprescriptibilidad, puede haber doble juzgamiento. Ya no hay prescripción de los delitos y puede haber... Aquí se llama mucho a la madurez de los líderes, no solo de los líderes políticos, sino que de los líderes comunitarios, de los líderes de opinión, porque esto está muy delgadita la frontera entre la justicia y la anarquía. No es cierto que aquí se está buscando a través de esta sentencia justicia, perdón y olvido. Se va a tratar de llevar y se va a intentar, y en algunos casos los van a llevar a los señalados. Si no, ¿cuál sería el objeto entonces de toda esta sentencia? Exponerla, entrar en un debate innecesario, porque tiene que haber un objetivo, tiene que haber un fin, y el fin precisamente es llevar a la justicia. ¿No será que nos estamos ahogando en un vaso con agua? Ernesto, sin ponernos a pensar quién es el que se va a tomar esta agua. No, Ernesto. No, en un país que está a punto de ser incendiado, no, Ernesto. Ojalá. Mira, Julio, Ojalá. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia en pleno puede ayudar mucho. Puede establecer una especie de estatuto, de reglamento interno, administrativo, para que los jueces puedan aplicar estas disposiciones de la Sala de lo Constitucional. Tomemos con mucha sensatez y con mucha cordura este tipo de trabajo jurídico, ¿verdad? Les agradezco a nombre del país el que me hayan acompañado hoy, como siempre, todos los viernes. Un saludo muy especial a toda esa gente que expresa ese cariño, ese sentimiento y sobre todo también esa admiración profesional por cada uno de ustedes, por los aportes y la forma en cómo debaten los temas importantes de este país. Doctor Salgado, muchísimas gracias, le agradezco. Bueno. Gracias, Garrid. También, gracias, Julio. Feliz fin de semana. Igual. Gracias, Juan José. A usted, amigo televidente, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López, edición especial.